Bien, nuevamente un afectuoso saludo, estudiantes de la maestría con la materia de la maestría de la Universidad José Vasconcelo en la materia Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación. En esta última cápsula voy a hacer una breve relatoría acerca de las sentencias y resoluciones que van a ser objeto de estudio. Para tal efecto, las dos primeras se refieren fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una es la que se relaciona con el expediente Varios 912 diagonal 2010. ¿Cuál es la relevancia que tiene estudiar esta sentencia? En primer lugar, a través de esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación responde a una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los efectos y los alcances que tiene la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco? ¿Quién se obliga? Se obliga a todo el Estado mexicano, se obliga al Poder Judicial, se obliga al Ejecutivo, se obliga al Poder Legislativo. ¿Quién se obliga? Una vez que esta sentencia fue objeto del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resalta dentro de su contenido la creación o la instauración, por así decirlo, la incrustación en el sistema jurídico mexicano de lo que actualmente se le conoce como control de convencionalidad difuso ex oficio, que no es otra cosa que la obligación que le imprime la Suprema Corte de Justicia de la Nación a jueces y juezas ordinarias, es decir, jueces y juezas que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, para que hagan valer dentro de sus resoluciones los derechos humanos, los principios y postulados que devienen del derecho internacional de los derechos humanos. Para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió y ordenó que los órganos jurisdiccionales ordinarios están obligados a no aplicar o a inaplicar una norma de nuestro sistema jurídico mexicano cuando esa norma de nuestro sistema jurídico mexicano contravenga a la Constitución y contravenga a los tratados internacionales. Me parece que es una figura jurídica de mucha importancia, de mucha relevancia, en la que incluso se ha establecido límites ya en la práctica a este control de convencionalidad difuso ex oficio, en el sentido de que hay criterios jurisprudenciales que refieren que no es propiamente oficiosa, sino más bien que cada litigante, cada abogada deberá plantear exactamente cuáles son, cuáles son los tratados internacionales, cuáles son los derechos humanos que habrá de hacerse valer en cada caso concreto. No obstante, habría que decirlo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de sus sentencias, quien ha desarrollado este control de convencionalidad difuso ex oficio, que por cierto habría que decirlo, en algún momento surgió desde el año 2005. En un principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que este control de convencionalidad atañe únicamente en un principio al Poder Judicial. Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia interamericana han ido evolucionando al grado que se ha establecido hasta el momento que el control de convencionalidad deben de realizarlo los órganos jurisdiccionales, el Poder Legislativo, incluyendo el Ministerio Público, e incluyendo también al Poder Legislativo. Esto es en cuanto a esta primera sentencia del expediente Varios 912 diagonal 2010. Otra sentencia que también va a ser objeto de estudio es la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 diagonal 2010, la contradicción de tesis 293 diagonal 2010. En esa contradicción de tesis, prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo mencionamos en la cápsula anterior, estableció cuál es el parámetro de control de regularidad constitucional y establece que este parámetro parte de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Pero, desafortunadamente, me parece, ha establecido que cuando exista una restricción o suspensión a derechos humanos establecidos en el texto constitucional,
podríamos decir que no valdría, no se aplicaría entonces ni la interpretación conforme, ni el principio pro persona, ni los criterios del derecho internacional de los derechos humanos, sino que deberá privilegiarse en ese sentido esas restricciones y suspensiones que estén sustentadas en el texto constitucional. Me parece que esto es lo que habría que reprocharle a esta sentencia de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Y esa es la relevancia de estudiarla. Y finalmente vamos a estudiar en este curso las sentencias que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Sopaxtle, Tecpile y otras versus México, que es una sentencia dictada en contra del Estado mexicano el 7 de noviembre del año 2022, así como la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro contra México, una sentencia del 25 de enero del año 2023. ¿Cuál es la relevancia de estudiar esta sentencia? Es que en ambos se llevó a cabo un estudio de la inconvención, y se determinó prácticamente la responsabilidad internacional del Estado mexicano, así como se determinó también la inconvencionalidad del arraigo y de la prisión preventiva, particularmente la prisión preventiva oficiosa, y en este sentido, en el caso Sonpaxle, Tecpile y otros contra México, se determinó en sus puntos resolutivos que el Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. Así también se determinó que el Estado deberá adecuar en su ordenamiento jurídico interno disposiciones sobre la prisión preventiva oficiosa. Por su parte, en la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro contra México del 25 de enero del año 2023, se determinaron dos puntos de trascendencia: que el Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal y que también deberá adecuar su ordenamiento interno sobre prisión preventiva oficiosa. Pues bien, esas son las 4 resoluciones y sentencias que habrán de ser objeto de estudio en nuestro curso. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.